Hola, espero que te encuentres bien. Quiero invitarte a leer conmigo en el libro de Ageo, uno de los últimos en el Antiguo Pacto en la Biblia, en el capítulo 1. Quiero que vamos leyendo, que vamos analizando y comparando con lo que fue escrito en ese tiempo, hace miles de años, y lo que estamos viviendo hoy. Tiene el título Exhortación a edificar el templo, libro de Ageo. Voy a leerlo completo, son 15 versículos, no es tanto, para tener un mejor contexto de lo que se está hablando, y hay varios puntos que creo que es importante ir enlazando y tenerlos en mente. En el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra del Señor por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, diciendo: Así ha hablado el Señor de los ejércitos, diciendo: Este pueblo dice: No ha llegado aún el tiempo de que la casa del Señor sea reedificada. Entonces vino palabra del Señor por medio del profeta Ageo, diciendo: Es para vosotros tiempo, para vosotros, de habitar en sus casas artesonadas, y esta casa está desierta. Pues así ha dicho el Señor de los ejércitos: Mediten bien sobre sus caminos. Siembran mucho y recogen poco, comen y no se sacian, beben y no quedan satisfechos, se visten y no se calientan, y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho el Señor de los ejércitos: Mediten sobre sus caminos, suban al monte y traigan madera, y reedifiquen la casa, y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho el Señor. Buscan mucho y hallan poco, y, en- y encierran en casa, y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice el Señor de los ejércitos: Por cuanto mi casa está desierta, y cada uno de ustedes corre a su propia casa. Por eso se detuvo de los cielos sobre ustedes la lluvia, y la tierra detuvo sus frutos. Y llamé la sequía sobre esta tierra, y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias, y sobre todo trabajo de manos. Y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo, la voz del Señor su Dios, y las palabras del profeta Ageo, como le había enviado el Señor su Dios. Y temió el pueblo delante del Señor. Entonces Ageo, enviado del Señor, habló por mandato del Señor al pueblo, diciendo: Yo estoy con ustedes, dice el Señor. Y despertó el Señor el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo. Y vinieron y trabajaron en la casa del Señor de los ejércitos, su Dios, en el día 24 del mes sexto, en el segundo año del rey Darío. Entonces acá está hablando de que el Señor estaba molesto con el pueblo por el hecho de que ya cada uno tenía sus casas artesonadas, como dice ahí, eh, que tenía que ver con un arreglo, un trabajo que se hacía en el techo, algo que era bonito, algo que requería un esfuerzo, un tiempo, no era algo así como a la rápida o la que te importa, sino que había un trabajo de por medio. Entonces tenían sus casas, sus comodidades y todo, y esto había sido posterior a la destrucción del primer templo que se había levantado para el Señor. Entonces fueron dejando de lado lo que en su momento fue tan importante para ellos, que era levantar un templo, una casa para Dios, para el Eterno, y se fueron en sus propios caminos a tener sus propias casas. Ya no era tan relevante tener un lugar eh, para el Señor, sino que supliendo sus necesidades, sus comodidades, ya era suficiente. ¿Y qué es lo que está pasando hoy en día? Vemos cómo el ser humano desde el comienzo prácticamente hemos sido egoístas, hemos sido eh, seres que buscamos nuestro propio beneficio y nos importa poco el resto, y también muchas veces hemos dejado de lado a Dios, al Creador. Hoy en día son pocos, la minoría, los que se importan de buscar a Dios, de querer agradarle, de querer buscarle. Sabemos que hoy no existe un templo físico
en Israel, porque fue destruido en el tiempo que Yeshua vino a la tierra, hace ya más de 2000 años. Y eso quedó en la historia, ya como que no tiene mucha importancia. Pero hay un punto que es fundamental, y es lo que enseñó y explicó eh, el apóstol Pablo cuando él dijo que el Señor ya no iba a habitar en templo hecho por mano del hombre, como fue en este tiempo, sino que iba a habitar en el corazón del hombre. O sea, el templo ya no iba a ser físico, construido, sino que el templo íbamos a ser nosotros. En este caso, tu corazón y mi corazón. Y así como en este tiempo estas personas tomaron sus propios caminos y se alejaron y quisieron tener su propia casa, su propio templo, lejos de Dios, hoy también ocurre algo parecido. Que este templo que Dios quiere apartar, quiere santificar, quiere que se note una diferencia entre aquel que tiene a Dios en su vida y aquel que no. Y pareciera que eso ya no es válido para nosotros. Muchas veces al ver las situaciones o las vidas de las personas en las iglesias hay mucha desilusión y decepción, y las personas no quieren justamente ir por la actitud de las personas. Y se han visto muchas separaciones, muchos divorcios incluso en pastores que han servido, que han trabajado en la iglesia por muchos años y que lamentablemente por situaciones que cada uno conoce, se van alejando y van dejando un mal ejemplo, una mala referencia hacia la iglesia y hacia el evangelio. Entonces cuando las personas ven alguien, un representante de la iglesia, un miembro de alguna iglesia, de una religión, y ven que no practica o no va de la misma línea de la mano con lo que predica, sino que por ejemplo hay violencia intrafamiliar, hay alcoholismo, hay falta de amor en el hogar. Entonces, ¿de qué iglesia, de qué amor, de qué evangelio estamos hablando, cierto? Entonces, no es tan fácil llevarlo a la práctica, pero también, como decía Pablo, somos una carta abierta. Entonces, son varios puntos que hay que ir considerando, tomando en cuenta que por un lado somos templo, o fuimos llamados a ser templo, fuimos invitados a ser el templo del Espíritu de Dios, y ahora la decisión es de cada uno de nosotros si queremos hacerlo o no. Entonces, el título de este mensaje le puse cuando suficiente no es suficiente. Como dice el versículo 6, siembran mucho y recogen poco, comen y no se sacian, beben y no quedan satisfechos. O sea, el ser humano en ciertos puntos, en ciertas áreas de la vida, no somos conformistas y queremos más y más. Y por otro lado, en otras áreas que sí son importantes, muchas veces nos conformamos con poco, como es por ejemplo nuestra relación con Dios, nuestra intimidad, y tener estos versículos aplicados en nuestra vida, no construyendo una casa, un templo físico, pero sí construyendo ese templo espiritual, construyendo que nuestro corazón sea el templo para Dios. Y Dios aquí dice 2 veces, en el 5 y en el 7, mediten sobre sus caminos, sobre tu camino, sobre mi camino. Somos personas distintas, son vidas distintas, pero como una vez escuché, somos la suma de todas nuestras decisiones. Si hemos llegado hasta acá, ha sido por las decisiones que nosotros hemos tomado anteriormente. Y el final de nuestra vida va a ser justamente las decisiones que nosotros hayamos tomado. Entonces, hoy sabemos que está ocurriendo una guerra, una invasión entre Rusia y Ucrania. Yo no conozco a Putin, no conozco al presidente de Ucrania, no conozco en detalle los motivos, la causa de por qué está haciendo esa invasión Rusia a Ucrania, un país vecino que hace tiempo atrás fue parte de la
este conglomerado de naciones que hoy están separadas, pero en su momento fueron una sola nación socialista. Probablemente hay ambición de poder, de querer controlar más y más, tener una entrada tal vez a Europa, y lleva a un movimiento militar que se suponía que iba a ser rápido. Ya lleva más de un mes, no sabemos cuándo va a parar. Ya ha traído diferentes consecuencias para Ucrania, para Rusia y para el mundo entero. Acá en América estamos bien lejos de, de, de todo lo que está ocurriendo, y igual ha afectado a todos los países de América, por ejemplo subiendo el petróleo, combustible. Entonces cuando tenemos esa ambición de querer llegar más allá, de querer tener más, sin importar el costo, sin importar si vamos a afectar la vida de otras personas, si vamos a dañar, si vamos a matar, ¿cuál crees que va a ser el resultado final? Por eso es importante, a lo mejor nosotros no estamos a nivel de Putin, del presidente de Ucrania, pero sí también nosotros tomamos decisiones. Tomamos decisiones en las que vamos trazando un camino y nos va llevando en una dirección. Y muchas veces esas decisiones nos toman en una dirección distinta a donde está Dios, a donde Él nos quiere llevar. Por eso es que muchas veces Él dice que analicemos nuestro camino, nuestras decisiones, y que volvamos a Él, que volvamos nuestro corazón, nuestra mente, nuestro foco hacia Él. Pero tal vez, y es lo que te pregunto, ¿cuál es tu foco hoy? ¿Cuál es tu norte? ¿Hacia dónde estás yendo? ¿Hacia dónde te están llevando tus decisiones? ¿Qué es lo que es prioridad en tu vida? En este caso, estas personas estaban teniendo prioridad en satisfacerse ellos mismos, en tener su casa, sus comodidades, su casa bonita, bien adornada, y dejando de lado la casa de Dios. Y hoy veo que también eso sigue ocurriendo, y tal vez es lo que está pasando hoy. Pero hay una buena noticia, que cuando el pueblo escuchó el mensaje de Ageo, la profecía, tocó su corazón y empezaron a actuar, se volvieron a Dios. Y Dios hizo algo muy importante, que fue despertar el espíritu, como dice el versículo 14, de Zorobabel, que era el gobernador de Judá, el espíritu de Josué, que era el sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo. Entonces, al hacer eso, estaban todos en unidad, en comunión, a pesar de ser diferentes personas con diferentes rangos, diferentes situaciones económicas, diferentes pensamientos, diferentes pasados. Pero llegó el momento en que fueron todos unidos y empezaron a trabajar para levantar nuevamente la casa a Dios. Hoy no vamos a levantar un templo físico para que Dios habite ahí, pero sí podemos levantar nuestro templo, nuestro corazón, para que Dios habite plenamente, y Él supla todas nuestras necesidades, supla nuestras carencias, y lo más importante, tener comunión, tener esa relación íntima con Dios a través de su Hijo, Yeshua, nuestro Mesías. Te agradezco por haber escuchado el mensaje hasta acá, y te pido que cuando ores, si lo puedes hacer, que ores por mí para seguir compartiendo estas reflexiones, estos mensajes bíblicos. Te mando un abrazo grande, que Dios te bendiga.